gestión, intentar entender lo que está pasando en nuestra economía. Guido Capra, economista, nos visita, lo hemos invitado para poder conversar sobre ello. Guido, muchísimas gracias por la amabilidad. Muchas gracias por la invitación, contento, feliz de estar en este espacio tan importante. Ahora, Guido, ¿tenemos que ser pesimistas de lo que puede pasar en materia económica en esta gestión? Definitivamente es el resultado de un modelo fallido. Es un modelo equivocado porque no basa la creación de riqueza en el individuo, en el empresario, en el emprendedor. Es un modelo que basa el crecimiento en un Estado que es corrupto, en un Estado que en vez de dar, quita al privado, quita al empresario, quita a las familias y no genera las condiciones para que una economía pueda crecer y desarrollarse. Yo creo que esta es una discusión que ya es muy seria a nivel latinoamericano, en el que se define o se va a definir cuál es el verdadero rol del Estado. Y el verdadero rol del Estado no puede ser el que hemos experimentado en las últimas décadas en nuestro país y en otros países latinoamericanos. Ahora, sin embargo, Guido, en el mejor momento del modelo, tuvimos tasas de crecimiento interesantes, presentamos niveles de inflación no de los más grandes, tuvimos déficit en balanza comercial, déficit también en términos fiscales, es decir, en la época de oro, digamos, entre el 2009 y el 2014, parecía que era un modelo que era interesante. Lo que pasa es que este modelo funciona mientras existan recursos. Es un modelo que saquea, que exprime los recursos, y lo que estamos viendo ahora es, una vez que los recursos han desaparecido, se han agotado, el modelo entra en crisis. Entonces, es un modelo que funciona mientras existan los recursos que se puedan agotar o que puedan dar oxígeno a que este modelo saqueador, a este modelo agotador, este modelo que genera gasto y no genera crecimiento y riqueza, funciona. Estamos en un momento de crisis, aunque claro, el gobierno puso en dudas incluso el debate de qué podemos entender una crisis económica. Pero ¿tú crees que estamos realmente en una crisis o más bien estamos caminando a una crisis? Estamos en una crisis que podríamos decir es una crisis ya de balanza de pagos. Es una crisis en la que el Estado ha agotado prácticamente la totalidad de las reservas internacionales netas. Y es una crisis porque no existen visibles respuestas para dar vuelta a esta situación de escasez de divisas. El sector privado no tiene la capacidad porque es un sector que ha sido castigado por el Estado, por los impuestos, por las limitaciones, por la inseguridad jurídica. Es un sector privado que no puede crecer porque el terreno no es fértil para crecer. Es un terreno en el que no permiten que la empresa se desarrolle y crezca. Entonces, por ese lado, no van a haber soluciones a la escasez de divisas. Por otro lado, la inseguridad jurídica no permite que lleguen al país inversiones, porque es un país de elevado riesgo. El riesgo ha crecido a niveles que asustan, de tal manera que las agencias de calificación de deuda califican a Bolivia como uno de los países de mayor riesgo a nivel latinoamericano. De hecho, para poder sacar bonos soberanos va a ser necesario ofrecer tasas de rendimiento, tasas de interés prácticamente imposibles, superiores al 30%. Entonces, básicamente, todas las posibilidades de generar ingreso de divisas han sido agotadas por este modelo
Entonces la crisis de balanza de pagos ya es evidente y se está manifestando en un mercado paralelo para el dólar. Esto del mercado paralelo me imagino que va a tener la tendencia de algunos países vecinos. En la Argentina en algún momento la brecha entre el mercado oficial y el mercado paralelo creció de una manera realmente sorprendente. Es lo que se puede predecir, ¿no? Podemos predecir que esta brecha entre dólar oficial y dólar paralelo se va a hacer cada vez más grande, y eso tiene consecuencias para el ciudadano y para el empresario también, porque es más caro importar, es más caro desarrollar capacidad productiva, y los precios de los productos van a aumentar, porque Bolivia es un país que no genera suficiencia ni siquiera alimentaria. Importamos absolutamente todo, hasta las papas del Perú. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto de los problemas particularmente de la balanza de pagos y específicamente de la balanza comercial, importaciones, exportaciones, cuando nuestro déficit de balanza comercial no es uno de los déficits más grandes que se pueda decir? Es decir, la diferencia no es demasiado grande. Entendemos que constantemente van habiendo flujos y van saliendo flujos de dólar. Entonces, ¿dónde se genera el nudo, el conflicto, básicamente? Bueno, el conflicto lo genera porque no se da espacio para que los mercados funcionen. Entonces, los mercados funcionan porque interactúan miles de millones de personas para poder ofrecer en el mercado productos o servicios. En este caso, la sangría viene por la subvención a lo que es la gasolina y el diésel. Eso está generando un hueco en la balanza comercial de bienes que es de aproximadamente 2.000 a 3.000 millones de dólares. Es algo que no puede aguantar la economía, y eso está generando, claro, una presión muy fuerte para que las reservas sigan cayendo y en este caso incluso sean negativas. De hecho, ahora nuestro país no tiene la posibilidad de poder financiar ni siquiera 2 semanas de importaciones. Me imagino que esto va a ir creciendo el problema, ¿no? Porque se vaticina, o por lo menos los cálculos en el exterior hablan de que esta gestión, el petróleo tendría más bien un carácter de incrementarse su nivel de precio. Sí, bueno, por un lado está esa amenaza, pero por otro lado no nos olvidemos que la deuda que hemos contratado el año 2015, el año 2017, en épocas de bonanza, de hecho la deuda es un costo para las generaciones futuras, tenemos que empezar a pagar. Tenemos que honrar intereses, pero también tenemos que honrar la devolución de ese capital. Y eso es una presión prácticamente acogotadora en las necesidades y en las finanzas de Bolivia. Son obligaciones de las cuales no nos podemos zafar y van a generar una presión aún más fuerte para el sector financiero de nuestro país. Claro, porque lo que nos han prestado en dólares tenemos que comenzar a devolver y tenemos que honrar además intereses. Claro. Entonces es posible que sumando eso que tiene que pagar el Estado y lo que necesita para importar combustible, la cosa se vuelve más grande. Se vuelve más grande porque estamos hablando de una obligación solo por intereses que supera los 800 millones de dólares. Eso es solo intereses. Pero por otro lado, no sé exactamente cuándo van a fenecer los bonos, pero estamos hablando de más o menos 2.000 millones de dólares que tenemos que honrar con los poseedores, con los titulares de estos bonos soberanos. Y son bonos soberanos, pero que ahora no valen ni la mitad del precio de face o de cara. Terrible. Bueno, Guido, muchísimas gracias por la gentileza al intentar mostrarnos lo que eventualmente puede pasar en nuestra economía. No, muchas gracias y bueno, creo que es momento de llamar a la reflexión para que se tomen las medidas
que correspondan, las medidas serias, las medidas que no vean el corto plazo, sino vean el largo plazo, lo que conviene a Bolivia, no para el cortísimo plazo, sino para el mediano y el largo plazo. Tenemos que pensar en las generaciones futuras. Muchísimas gracias. El economista Guido Capra, dándonos la perspectiva de lo que puede pasar en nuestra economía 2024, particularmente con este tema de las reservas, la escasez de dólares y los elementos adyacentes al mismo. ¿Hacemos una pausa, Esteban, o ya nada más vamos? Muy bien, un pequeño corte y luego ya estamos con otra entrevista.